¿Alguna vez te has detenido a observar el curso de los eventos mundiales y te has preguntado si todo esto ya fue escrito? No hablo de suposiciones vagas ni de predicciones lanzadas al azar. Hablo de una precisión histórica que desafía cualquier lógica humana. Imagina un mapa maestro, un esquema trazado hace siglos que detalla con exactitud aterradora el ascenso y la caída de las potencias. La historia no es un caos de decisiones fortuitas, es una secuencia calculada. Hace siglos, un joven llamado Daniel, confinado en un imperio extranjero, comenzó a recibir visiones que proyectaban el destino de las naciones. Lo que Daniel vio no fue una serie de sueños inconexos, sino una estructura rígida que se ha cumplido paso a paso. Mientras los imperios se levantaban y se desmoronaban, cada detalle revelado a Daniel encajaba con una exactitud quirúrgica. La pregunta no es si los eventos tienen un orden, sino si somos capaces de reconocer el diseño que sostiene la realidad bajo nuestros pies. Año 605 antes de nuestra era. El estruendo de las murallas de Jerusalén colapsando marca el inicio de una nueva era. Las tropas de Babilonia avanzan sobre las calles, sofocando cualquier rastro de resistencia. Daniel, apenas un joven, es arrastrado lejos de su hogar, forzado a cruzar las fronteras hacia el corazón del imperio conquistador. Al llegar a Babilonia, el proceso de asimilación es implacable. Se le prohíbe pronunciar su nombre original, se le niega el acceso a sus costumbres y se le impone una lengua que no es la suya. Cada día es un ejercicio de borrado sistemático. Los captores intentan reescribir su mente, reemplazando sus recuerdos con los dogmas de una cultura extranjera. Sin embargo, en la quietud de la noche, Daniel mantiene una línea de defensa invisible. No cede ante la presión del entorno. En medio de este despojo, su fe permanece como el único territorio que el imperio no puede invadir ni conquistar. En el momento en que Daniel se aísla de la influencia de Babilonia, algo ocurre. El silencio de su celda se rompe, no por voces humanas, sino por una claridad que trasciende su entorno. Lo que comienza como una resistencia personal se transforma en una ventana abierta hacia el futuro. Dios le entrega una serie de visiones, un mapa maestro que desglosa el destino de las naciones con una precisión que desafía la lógica del poder. Este mapa no es un conjunto de sugerencias, sino una estructura firme que organiza el caos de los siglos venideros. Mientras los reyes de la tierra creen que sus decisiones dictan el rumbo del mundo, Daniel observa cómo esas mismas decisiones encajan en un diseño preestablecido. Cada potencia mundial, cada ascenso y cada caída aparece en su mente como una pieza de un engranaje mayor. Esta revelación actúa como un filtro, separa la gloria efímera de los imperios de la realidad inmutable del plan divino. No es una teoría abstracta, es una hoja de ruta técnica que anticipa el curso de la historia humana. El rey Nabucodonosor despierta en su palacio, con la mente agitada por una imagen que se desvanece. Convoca a sus sabios, pero nadie puede recuperar la visión perdida. El pánico se extiende por la corte, el rey ordena ejecuciones. En ese momento de crisis, Daniel se presenta ante el monarca. No busca favores, sino que solicita tiempo. Se retira, busca respuestas y al regresar, describe con exactitud el sueño que el rey había olvidado. Ante ellos surge la imagen, una estatua colosal de proporciones imposibles. Daniel comienza a desglosar el código. La cabeza de oro puro representa a Babilonia, el imperio actual, el centro del mundo conocido. Pero la visión no se detiene ahí. Debajo del oro, el pecho y los brazos de plata marcan el siguiente nivel. Daniel identifica este metal con el imperio que sucederá al de Nabucodonosor, Medo-Persia. El oro cede su lugar a la plata. La visión desciende desde el bronce hacia las piernas de hierro. Este metal representa a Roma, una fuerza de una dureza implacable que tritura todo a su paso. Daniel describe cómo este poder se expande, dominando territorios con una disciplina férrea que no admite oposición. Sin embargo, el curso de la historia llega a un punto de inflexión inesperado. Las piernas de hierro se bifurcan hacia unos pies compuestos por una mezcla inestable, hierro mezclado con barro cocido. Aquí, la estructura pierde su solidez. El hierro, que simboliza la fuerza bruta, se intenta fusionar con el barro, un material quebradizo y sin cohesión.
Esta mezcla representa la Europa dividida, un escenario donde las naciones conviven pero no se integran. Daniel observa cómo los intentos de unidad se desmoronan bajo su propio peso. Las alianzas se forman mediante tratados, matrimonios y pactos políticos, pero el barro no se adhiere al hierro. La fragilidad se vuelve la constante. Lo que antes era un bloque monolítico de poder absoluto se convierte en un mosaico de soberanías fragmentadas. Cada intento de consolidar un nuevo imperio global fracasa porque la estructura fundamental carece de una base sólida. El hierro y el barro conviven en una tensión constante. La estatua se mantiene en pie, un coloso de materiales heterogéneos que tiembla sobre sus pies de hierro y barro. Mientras Daniel observa, el escenario cambia. En la montaña, una roca se desprende. No hay manos humanas que la impulsen, no hay fuerza externa que la guíe. La piedra desciende con una velocidad que corta el aire. El impacto es preciso. La piedra golpea los pies de la estatua, el punto exacto donde el hierro y el barro fallan en su unión. El efecto es inmediato. La estructura, que ha dominado la historia durante siglos, se desmorona desde la base. El hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro se pulverizan. No quedan fragmentos, no quedan restos de los imperios. El viento barre los residuos como si fueran paja en una era de trilla, dispersándolos sin dejar rastro. La piedra, sin embargo, no se detiene tras el impacto. Comienza a crecer. Se expande con una fuerza imparable, llenando el espacio. Este nuevo reino no se construye sobre alianzas frágiles, sino que se establece como una realidad permanente, una soberanía inalterable y definitiva. La visión de Daniel se desplaza. Ya no contempla la estructura rígida de una estatua, sino el movimiento caótico de un mar embravecido. 4 vientos chocan sobre la superficie, y de las profundidades emergen formas que desafían la lógica. Lo que los hombres llaman gloria, Dios lo revela como una sucesión de bestias salvajes. La primera criatura emerge con la fuerza de un león, pero sus alas se despliegan con una envergadura que oscurece el horizonte. Sus garras se hunden en la tierra, reclamando dominio absoluto. Apenas se asienta, el escenario cambia. Un oso se alza sobre un lado. Sus fauces desgarran el terreno mientras 3 costillas sobresalen entre sus dientes, un símbolo de una voracidad que no conoce límites. La violencia es su lenguaje. Luego, el leopardo irrumpe con una velocidad que apenas permite seguir su rastro. 4 alas de ave brotan de su lomo y 4 cabezas coronan su figura, representando una expansión quirúrgica y feroz. Daniel observa cada detalle: el pelaje erizado, la tensión en los músculos, la mirada depredadora que busca la siguiente presa. Bajo la mirada divina, el poder político se reduce a su esencia más cruda. La visión se intensifica. Una cuarta bestia surge del abismo, una criatura de hierro y terror que rompen todo lo anterior. Sus dientes de metal trituran lo que encuentra, y sus patas aplastan los restos bajo un peso insoportable. Pero el foco de Daniel se desplaza hacia un detalle inquietante. Entre los 10 cuernos que coronan a la bestia, un pequeño brote comienza a emerger. No es un cuerno común. A medida que crece, desplaza a 3 de los anteriores, absorbiendo su lugar y su fuerza. Este nuevo elemento posee ojos, una mirada que escudriña con una inteligencia fría y una boca que no cesa de articular palabras de desafío. El cuerno pequeño no se conforma con la conquista territorial. Su objetivo es más profundo. Comienza a alterar los tiempos y las leyes. Daniel observa cómo este poder se establece en el centro de la historia, imponiendo una nueva estructura que ignora los mandatos originales. Lo que comenzó como una anomalía en la cabeza de una bestia se convierte en un sistema que dicta el curso de las naciones. El escenario cambia. Daniel se encuentra ahora junto al río Ulai. La visión se estrecha, enfocándose en 2 figuras que dominan la ribera. Un carnero con 2 cuernos desiguales embiste hacia el oeste, el norte y el sur. Ninguna bestia puede resistir su empuje. Él hace lo que quiere y se engrandece, pero la calma se rompe con un estruendo. Desde el poniente, un macho cabrío irrumpe en escena, desplazándose con tal rapidez que sus patas apenas rozan el suelo. Un único cuerno, prominente y afilado, corona su frente. La colisión es inevitable. El macho cabrío embiste con furia ciega, arremetiendo contra el carnero hasta quebrarle los 2 cuernos.
El vencedor no tiene piedad. Pisotea los restos del carnero y se alza en el cenit de su poder. Sin embargo, en el momento de mayor expansión, el gran cuerno se fractura. En su lugar, brotan 4 cuernos menores, apuntando hacia los 4 puntos cardinales. La precisión es quirúrgica. Daniel observa cómo el vasto imperio se fragmenta, dividiéndose en 4 sectores exactos bajo nuevas direcciones. No hay caos en la partición. Es un diseño calculado. La velocidad de la conquista, el choque frontal y la posterior división se despliegan ante sus ojos. La visión se desplaza del pasado hacia el horizonte de los tiempos finales. Daniel observa un escenario de fricción constante donde el norte y el sur se enfrentan en un baile de alianzas frágiles y traiciones calculadas. Los reyes se sientan a la misma mesa, pero sus manos ocultan dagas. Las palabras de paz son solo una máscara para la movilización de fuerzas. La inestabilidad no es un accidente, es el estado natural de este tablero. Los ejércitos se posicionan, las fronteras se vuelven porosas y la diplomacia se quiebra, bajo el peso de intereses opuestos. Daniel describe un tiempo de angustia mundial, un periodo donde las naciones chocan con una violencia que sacude los cimientos de la tierra. No hay rincón que escape a esta polarización. Los recursos se agotan, las economías oscilan al borde del colapso y el aire se carga con la electricidad de un conflicto inminente. Lo que antes eran relatos de imperios antiguos, ahora se manifiesta en la realidad presente. El aumento de los conflictos, la carrera armamentista y la desconfianza global que define nuestra era. El ruido de las naciones en conflicto se desvanece, reemplazado por un silencio que corta el aire. Daniel levanta la vista. El escenario terrenal desaparece. Ante él, tronos son colocados en un espacio que desafía la arquitectura humana. No hay ejércitos aquí, ni fronteras, ni diplomacia. Solo una presencia que emana una autoridad absoluta. Daniel observa cómo se despliegan asientos de una magnitud imponente. La escena se detiene en un punto focal. Libros. Son volúmenes extensos, sellados, que contienen el registro minucioso de cada acción, cada decisión y cada palabra. La atmósfera cambia radicalmente. La urgencia de la guerra se transforma en una expectativa solemne. El tiempo parece detenerse. Cada página revela una historia, una trayectoria, una vida. No hay lugar para el ocultamiento. Daniel permanece inmóvil, observando la magnitud del procedimiento. La escala es universal. Los tronos esperan. El proceso comienza. No se juzgan naciones, sino historias individuales. Daniel observa cómo los nombres son leídos uno a uno en el tribunal. Cada registro es extraído de los libros, revelando la trayectoria completa de una existencia. Se examinan las intenciones detrás de los actos, las decisiones tomadas en el silencio y la lealtad demostrada en las pruebas. El escrutinio es minucioso. No hay detalle que escape a la revisión. Los errores son confrontados y las acciones son pesadas contra la norma de la justicia divina. El ambiente en el tribunal es de una precisión quirúrgica. Daniel ve cómo se evalúa la respuesta de cada persona ante la verdad revelada. Es una auditoría de la conciencia, donde la vida de cada individuo es puesta bajo la luz intensa del juicio. Los registros no mienten. Se detalla el momento en que alguien eligió la integridad frente a la conveniencia, o el instante en que se desvió del camino. La revisión avanza con una cadencia implacable, cubriendo siglos de historia humana, desde los primeros hasta los últimos. Cada vida es un caso único, que se resuelve ante la presencia del juez. La tensión aumenta a medida que el proceso se acerca a su conclusión, dejando claro que el juicio no es un evento distante. Al finalizar la revisión, el veredicto queda sellado, el tribunal celestial se repliega, dejando tras de sí un rastro de números y símbolos que Daniel intenta descifrar. La visión cambia. Ya no se trata solo de ver, sino de medir. Daniel sostiene un pergamino donde las cifras parecen bailar. Surge entonces una regla, una llave maestra que desbloquea el código del tiempo, el principio de día por año. Cada jornada profética no es un ciclo solar común, sino un año completo en la escala de la historia. Esta revelación altera la perspectiva de todo lo visto anteriormente. Los días se estiran,
Los años se comprimen. Daniel observa cómo los eventos que parecían distantes se alinean en una secuencia ininterrumpida. La ambigüedad desaparece. Esta nueva herramienta de medición es el puente hacia el desenlace. El profeta anota las cifras, ajustando cada medida. Daniel comprende que el destino de las naciones no es azaroso, sino un cálculo divino que se despliega ante sus ojos. Daniel aplica la regla. 2300 días proféticos se transforman en 2300 años. El cálculo es implacable. Comienza en el decreto para restaurar Jerusalén y se extiende a través de los siglos, atravesando imperios y fronteras. La cifra avanza, sumando años, cruzando eras, hasta detenerse en un punto exacto del calendario humano, el año 1844. El impacto es inmediato. No es una fecha elegida al azar, es el resultado de una ecuación que ha estado oculta bajo el velo de la profecía. Daniel observa cómo los números se bloquean en su lugar, como los engranajes de un reloj maestro que finalmente marca la hora señalada. En ese instante, el tiempo profético se agota y comienza la fase final. El juicio que Daniel vio en visiones celestiales entra en su etapa definitiva. La historia de la humanidad, desde sus cimientos hasta su presente, queda bajo una revisión final antes del desenlace. El año 1844 no es solo un número. La precisión es total. Cada cifra encaja con la exactitud de una medida quirúrgica, eliminando cualquier margen de duda. El juicio ha comenzado. La visión se estrecha. Daniel recibe una nueva medida. 70 semanas. No son días comunes, sino bloques de tiempo que marcan el destino del Mesías. El profeta observa cómo el cronómetro divino se pone en marcha con el decreto de reconstrucción de la ciudad. Los años pasan, los imperios se suceden, y la cuenta regresiva avanza sin desviarse un solo segundo. La profecía detalla el momento exacto de la aparición del ungido. No hay espacio para la interpretación vaga. La cifra es quirúrgica. A mitad de la última semana, el curso de la historia se fractura. El Mesías es cortado, su vida termina, y el sacrificio que pone fin a los rituales antiguos se consuma. Daniel registra el evento. La muerte de Jesucristo no es un accidente de la historia, ni una tragedia imprevista. Es el punto de convergencia de un diseño trazado siglos antes. Cada detalle, desde la unción hasta la entrega final, encaja con la precisión de un sello sobre cera. La profecía elimina el azar de la ecuación. El tiempo se detiene en el momento del sacrificio, confirmando que el destino del mundo ha sido diseñado con una intención inquebrantable. El cronómetro se desplaza hacia el horizonte final. Daniel describe un escenario donde los cimientos de la estabilidad se resquebrajan. No es una crisis pasajera, sino un tiempo de angustia como nunca antes se ha registrado en la memoria humana. Las naciones, antes contenidas por tratados y diplomacia, entran en una espiral de fricción constante. Los mercados colapsan, las rutas de suministro se cortan y el aire se carga con la estática de conflictos inminentes. La tecnología ahora amplifica el caos. Las fronteras se vuelven porosas, los sistemas de comunicación fallan y la incertidumbre se convierte en la única constante. Daniel observa cómo los bloques de poder se desmoronan bajo el peso de sus propias contradicciones. La presión alcanza el punto de quiebre. No hay refugio en las estructuras antiguas, pues éstas se disuelven ante la magnitud de la crisis. La tensión global sube de nivel, la angustia es total, el sistema se agota y el escenario queda despejado para el desenlace final. En el instante en que el colapso parece total, el ruido de la crisis se silencia. Daniel levanta la vista hacia el cielo. El caos que consume las estructuras humanas encuentra un límite infranqueable. Un poder ajeno a la lógica de las naciones interviene. El cielo se abre, no con estruendo, sino con una autoridad que detiene el avance de la destrucción. Los fieles levantan la cabeza. La angustia que los rodeaba se disipa ante una presencia que reordena la realidad. No es una huida, es una intervención directa. Las cadenas que sostenían el sistema de opresión se rompen. Daniel registra el momento. El nombre de cada uno aparece en el libro. La liberación no es una promesa abstracta, es un evento que transforma el entorno. El miedo pierde su dominio. La tierra se aquieta ante el despliegue del reino que no tendrá fin. El tiempo de angustia se corta de raíz.
La historia humana culmina en la salvación tangible de aquellos que esperaron. El caos ha terminado y el orden eterno toma su lugar. Observa el mundo hoy. Las noticias se suceden con una velocidad que agota la capacidad de análisis. Conflictos en regiones distantes, inestabilidad en los mercados globales y una sensación constante de inseguridad. Sin embargo, al mirar el mapa trazado por Daniel hace milenios, las piezas se encajan con una precisión inquietante. Lo que para el observador común es caos, para quien conoce la profecía es la confirmación de un cronograma en marcha. La inestabilidad no es una señal de que el mundo está fuera de control, es la prueba de que el guión se cumple. Daniel no escribió estas visiones para paralizarte con el miedo. El propósito es la preparación urgente. No se trata de acumular recursos materiales, sino de ajustar la mirada hacia lo que realmente permanece. La preparación comienza cuando decides alinear tu vida con el diseño que ha resistido el paso de los siglos. Las profecías de Daniel han resistido el desgaste de los siglos. Cada imperio que cayó, cada frontera que se redibujó y cada crisis que sacudió los cimientos de la sociedad no fueron eventos aislados. Fueron engranajes moviéndose dentro de un plan maestro que no admite errores. La historia no es una serie de accidentes fortuitos, es un diseño inquebrantable que avanza hacia su desenlace. Ahora, con el panorama despejado y las piezas en su lugar, la evidencia te confronta directamente. No puedes decir que no sabías lo que estaba escrito. El mundo sigue su curso hacia el punto final y tú ocupas un lugar en esta línea de tiempo. La pregunta ya no es si el destino está trazado o si los eventos actuales tienen un propósito. La pregunta que queda es esta: ¿estás preparado para lo que viene? El tiempo de la duda ha terminado. La respuesta define tu posición.